¿Cómo están? Buenas noches. Una vez más aquí en Leandro Paranormal. Hoy me presento. Soy Leandro Ferreto, como todas las noches, y aquí junto a mí tengo a mi hermana, Cristel Ferreto. ¿Cómo estás, Cristel? Hola Leandro, mucho gusto otra vez estar acá en nuestro canal de Leandro Paranormal. Hoy día vamos a hablar sobre un poquito lo que quedó inconcluso de la semana pasada, ¿cierto? Exactamente, vamos a hablar un poco más, vamos a ahondar en el tema de la sesión pasada, de lo que eran los espíritus, ¿no? ¿Qué es los espíritus? Ya lo hablamos la semana pasada, pero quedó inconcluso y nos preguntaron mucho por el WhatsApp, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo diferenciar qué tipo de espíritus hay, ¿no? Porque hablamos mucho del tema de que movían cosas, apariciones y todo, pero la gente nos preguntó cómo diferenciar qué tipo de espíritus, ¿no? Claro, porque hay espíritus buenos, hay espíritus malos, pero ¿cómo sabemos que esas personas, esos sucesos que nos están pasando, pues son buenos para nosotros o son malos para nosotros? Exacto. Por ejemplo, los espíritus buenos, ¿no? Lo que tenemos en los espíritus buenos es que mayormente los espíritus buenos son guías para nosotros, ¿no? Tratan de ayudarnos, tratan de ser compañeros a veces hasta para nosotros, ¿no? Porque pueden llegar a ser familiares, pueden llegar a ser, como les dije la vez pasada, personas que han muerto abruptamente y se han quedado en un lugar. Por ejemplo, puede ser una persona que ha muerto abruptamente, es un espíritu o fantasma, y se ha quedado en una casa, ¿no? Pero de repente una persona ahora está viviendo en su casa y esa persona mantiene limpia, mantiene pulcra su casa, entonces esta entidad se encariña con esa persona porque esa persona mantiene limpio su espacio, ¿no? Con el que él sigue familiarizado, ¿no? Entonces, a veces estas entidades, estos fantasmas buenos, ¿no? ¿Qué hacen? Tratan de ser guías en nuestro camino también muchas veces, porque a veces estamos perdidos y a veces tratan ellos de ayudarnos a encaminarnos con pequeñas cosas, pequeñas señales. No son grandes señales, pero son pequeñas señales, ¿no? Tratan de encaminarnos, ¿no? Si estamos muy tristes, a veces tratan de mover un cuadro de algún abuelito, de alguna abuelita que nos tenía mucho cariño y a veces con esas pequeñas acciones recordamos cuánto nos quería un familiar y recordamos que ese familiar nos decía, sal adelante, ¿no? Y mayormente esos son los espíritus buenos, ¿no? Espíritus que están a veces para apoyarnos hasta el momento en que sienten que ya salimos adelante y ellos pueden trascender y pueden liberarse tranquilamente, ¿no? Wow, muy interesante, ¿no? Las cosas que pueden hacer esas personas que ya están en el otro plano, pero para ayudarnos. Pero y es todo lo contrario a lo que son los espíritus malos. Los espíritus malos uno los puede identificar porque es todo lo contrario, ¿no? Están con nosotros, pero buscan el fastidio, el hacernos daño, el estar ahí constantemente, pues fastidiándonos en el sentido de ensueños también, moviendo cosas que ya perturban, ¿no? No es como tú dices, ¿no? De mover el cuadro para hacernos sentir bien, sentirnos con cariño, motivación. Sino en esto los espíritus malos ya lo utilizan más como para fastidiar a la gente, claro, como para incomodar, ¿no? Hacer bullas constantes, mover las cosas sin tener un descanso. Y también quieren provocar lo que es la destrucción o hacer daño a otra persona. Que puede ser, estás a un costado y algo cae muy cerca tuyo o caen encima tuyo, o sea, cosas así, ¿no? Que buscan hacer daño constante. Y otra forma de también identificarlo es cuando te dan señales, así como el de la abuelita, pero acá son señales para hacerte sentir mal y para provocar que tú le hagas el daño a otra persona también, porque eso es lo que buscan, ¿no? Los espíritus malos buscan provocar el daño, buscan provocar tristeza, enojo, molestia, ¿no? Exacto. ¿Y cómo es esto, no? De todo lo contrario. Y justo me hace recordar esto de los espíritus buenos y malos a las historias que nos han estado contando por WhatsApp. Exactamente, nos han estado contando muchas historias por WhatsApp, nos han estado contando muchas cosas por WhatsApp, nuestros seguidores, y como les dije, nuestros seguidores también de los otros países, ¿no? Como les mencionamos, de España, Colombia, México, ¿no? Y Argentina. Pero como tú decías, qué interesante esto de los espíritus malos, ¿no? O sea, a veces uno dice la famosa frase, ¿no? Uy, todo me está yendo mal, tengo una energía muy cargada, ¿no? Pero a veces no es tanto eso, a veces no es tu energía, sino a veces es la casa, ¿no? Ese espíritu está ahí atrás tuyo, aferrado a ti,
¿no? Porque tú de repente te has deprimido, o de repente te estaba yendo algo mal y ese espíritu trata de qué hacer, de aferrarse, de agarrarse a eso y empieza a carcomerte para que tú sigas, te siga yendo mal y te siga yendo mal, ¿no? A diferencia de los espíritus buenos, ¿no? Que lo que tratan es de sacarte de eso y los espíritus malos tratan de Hundirte hundirte en ahí. eso, ¿no? Justo eso me hace recordar, Leandro, a la historia justo que te estaba contando de los que nos han mandado al WhatsApp, de que también esta persona quiere ser anónima y se va a respetar eso, pero contaba una historia, ¿no? De que ellos, pues, fueron una familia, dos padres, cuenta que fueron sus papás, él, que era hombre, y su hermana menor. Ya. ¿Ya? Así que él cuenta esta historia pues como un relato que le da como que enojo, por decirlo así, ya que nos dice de que fue una casa que ellos fueron a vivir, o sea, era casa alquilada, Una casa alquilada. y ellos estaban yendo pues a vivir a esa casa, ¿no? Y pues al principio todo era tranquilo, todo era normal, pero después empezaron como que a tener estos sucesos, ¿no? Mover cosas, abrían y cerraban las puertas de los reposteros, de la cocina, se prendía y se apagaba la luz, pero no era algo de que, bueno, sentían un espíritu que estaban con ellos, pero no hacían daño, sino que era algo que fastidio, porque lo hacían en la madrugada, claro, no los dejaban dormir. Claro, porque ya desde que te empiezan, estás durmiendo y te empiezan a incomodar con pequeñas cosas, te empiezan a hacerlo, ya eso ya es un fastidio. Pues es un fastidio, es incómodo. ¿Sí? Es incómodo ya. Así que este chico dice eso, ¿no? O sea, ya era incómodo, ya se volvió algo fastidioso. Y también relatan de que en un momento él se quedó solo en la casa. Uy. Y ya anteriormente se había quedado al principio solo, pero no había pasado nada. Pero ya después de todos estos sucesos, él se quedó solo. Y cuenta de que él estaba en el primer piso, en la sala, y estaba todo tranquilo viendo la película cuando de repente empieza a abrirse y cerrarse las puertas de los reposteros como siempre, pero de una forma muy fuerte. Y escucha los pasitos, pero como de tacón de mujer. Y él como que se asusta, pues, ¿no? Dice, ¿hay alguien aquí? Pensó de que su mamá o su hermana se habían quedado en la casa todavía o habían vuelto. Y él va empieza a buscar, pues, diciendo, oye, el nombre de su hermana y el nombre de su mamá, porque no lo puedo decir, pero empieza a nombrarlas. Y se da cuenta que no hay nadie, pero sigue escuchando los tacos. Así que él se asusta, pues, ¿no? Pero al rato dejó de sonar. Él dijo, bueno, fue algo mío, acaba de quedar, no voy a hacer que mis padres se asusten, ¿no? Así que quedó ahí. Pero después, la hermana menor se queda sola. No es tan chica, o sea, ya era adolescente, me cuenta, pero pues se la dejaron sola porque habían tenido que ir a un evento los papás con él. Así que ella se queda sola, está como una hora, por lo menos, que le habían dejado, y pasa algo que a él no se le pasó por la cabeza, pues, ¿no? De contarles o decirles, pero la chica, pues, estaba en su cuarto, tranquila, en el segundo piso, y ella va al baño, y cuando va al baño, sale de su cuarto para ir al baño, escucha como que de nuevo que se abren y se cierran los reposteros. Sí, y ella dice, bueno, ya empezó de nuevo a fastidiar, ¿no? Porque la chica era como que, ya, adolescente, o sea, ya no importa. Común, sí, es algo común, ya uno se acostumbra, ¿no? Sí, pero lo que pasó después es lo que no se esperaba. Que era que la chica, cuando está lavándose la cara todo y tenía un espejo, y se veía la parte de atrás. Ella, al momento de abrir los ojos, después de lavarse la cara, ve una mujer. Pero, o sea, ve la silueta de una mujer, pero como oscuro, porque ya era tarde, ya era casi de noche. Así que ella solamente ve eso, y ella se asoma los ojos pensando, estoy viendo mal. Estoy viendo mal. Y la cosa es que no, o sea, vio a la mujer y sentía los tacones. Pero cuando ella se da la vuelta ya no había nadie. Y la chica como que se asusta, pues, ¿no? Y sale corriendo del baño al cuarto, y cuando cierra la puerta, escucha que le tocan la puerta. Y ella como que se asusta mucho más y empieza a llamar al hermano y le dice, o sea, hay una mujer en la casa, hay una mujer en la casa, y esa mujer está que me toca la puerta. Y se escuchan los golpes más fuertes todavía. Y ella llorando, asustada, le sigue diciendo a su hermano que vaya al toque, ¿no? Claro. Entonces el hermano le cuenta a los papás y van corriendo a la casa, pensando de que una mujer se había metido. Se había metido en la casa. O sea, había una mujer, ladrón, claro, una mujer, exacto. ¿no? Claro. Porque las cosas eran tan vivenciales, así que en este caso, la chica, pues el chico le empieza a contar a la familia
todo lo que había pasado, la chica también, o sea, dice, uy, sí, justo también todo lo que ha pasado hoy día, ¿no? Y los padres pues ya tuvieron que tomar otras medidas, ¿no? Así que Claro. pues se fueron de la casa, pero investigaron un poco y lo que pasó es que en esa casa esa mujer había muerto, pero cuando empezaron a hablar y se comunicaron con una persona que ya había vivido ahí, les cuenta de que esta chica también había pasado lo mismo y hasta algo un poco más fuerte, porque ella lo dejó pasar. O sea, ella lo dejaba pasar porque decía, bueno, con tal de que no me pase nada, ya no importa. Claro. Pero después ya se volvió más grave porque tuvieron arañones, o sea, le provocó ya cosas físicas. Cosas físicas. Y cuando investigaron era una mujer que había muerto ahí en esa casa, pero de que esta mujer más se metía con las adolescentes. ¿Por qué? Porque había perdido también a su hija ahí. Oh, y ella claro, se negaba, se negaba. a que su hija no esté, y por eso cuando iban chicas adolescentes, las intentaba llevar con ellas. Así que ahí es un vivo ejemplo de lo que es el espíritu malo, o sea, claro. El fastidio, el incomodar, el querer daño. Y solo tratar de dañar, nada más. Solo querer dañar. No podían dormir, los fastidiaban, no podían quedarse solos porque ya tenían miedo. Tenían miedo, claro. Exacto, ¿sí o no? También hay un ejemplo de que hay un espíritu bueno, por decirlo así, en una de las historias. ¿Podrías contarnos un poquito? Sí, mira, justo ahora, a colisión de lo que tú me dices de esta mujer, ¿no? De esta mujer que falleció y se convirtió en un espíritu malo, ¿no? Porque a veces, como les explicábamos, no porque la persona fallezca de manera abrupta, uno piensa y diga, ¡uy! Mi tío o no sé, mi hermano falleció de una manera fuerte, yo sé que es un angelito, no, de repente ese tío, ese hermano falleció de manera bruta, pero no quería irse, entonces a veces por cosas pequeñas tienden a convertirse en espíritus malos, ¿no? Depende de cómo él mismo se encamine, termina convirtiéndose en bueno o malo. Ahora, la siguiente historia que les vengo a traer es también anónima, ¿no? Ya les hemos dicho, pueden mandar también su historia al WhatsApp que va a estar apareciendo acá y nosotros vamos a estarlas leyendo. Y ustedes nos dicen si van a querer decir su nombre o salir anónimamente. Ahora, esta persona también nos manda su historia anónimamente, pero esta persona viene de lo que es la sierra, de la parte de Jauja. ¡Wow! Efectivamente. Esta persona nos cuenta de que era una esposa con su esposo y su hijo. Ahora, esta familia, ¿no? Pasaron algo un poco parecido a lo que tú me dices, ¿no? Entonces dirán, pero no es espíritu bueno, pero todo comenzó con un espíritu malo, ¿no? Al niño lo atormentaba una niña, debido a que esa niña había fallecido de una manera horrible. Entonces la niña se convirtió en un espíritu maligno, o sea, un espíritu malo. Esta niña lo atormentaba constantemente al niño. Lo fastidiaba. La mamá trató de todas las maneras que le pudieron decir, ¿no? Le decían, echa el saumerio, trae agua bendita, ¿no? Porque algunos tienen también costumbre el agua bendita, el saumerio, ¿no? Las famosas di malas palabras, sí, las famosas di malas palabras. Y la mamá pasaba, pero por toda la casa. La mamá dice, yo me maté, me dice, por toda la casa insultando, ¿no? Más en lo que mi esposo y mi hijo me veían raro y decía, estás loca, ¿no? Pero no, o sea, llegó a ese punto de que su hijo tenía arañones, moretones en su cuerpito, entonces no sabían qué hacer. Trataron de llamar a un padre, como contamos justo la vez pasada, ¿no? Que un padre pudo solucionar y todo, pero en este caso el padre se demoraba porque me imagino que otros tipos de casos, otros tipos de cosas también que hacer, porque no siempre están dispuestos a ir corriendo, ¿no? A uno, ¿no? Entonces, para esto, el papá de él se levanta una noche, logran ver a la niña frente a la cama del niño, pero vieron algo muy peculiar. La niña empezó a asustarse, la niña empezó a cambiar de actitud. Esa entidad maligna, esa entidad mala que quería solo lastimar al niño empezó a cambiar de actitud. Ahora, ¿por qué cambia de actitud? Porque justo esa noche que te digo que el papá se levanta, ¿no? El papá logró ver
justo frente a su cama de él, a un hombre alto, ¿no? Un hombre alto que tenía él dice, bueno, cuenta él que tenía una cadena de oro que contenía también esos famosos relojes de bolsillo, ¿no? Los Ah, los relojes antiguos, antiguos. exacto, los relojes antiguos. Entonces, este hombre empezó a pararse en el cuarto de su hijo, empezó a pararse en la puerta, Como y protegiendo. como protegiendo, ¿no? Entonces, ellos no entendían el por qué. Entonces empezó a pararse y ya empezaron ellos a preocuparse al contrario, empezaron a preocuparse más. Dijeron, ya tenemos a uno, Y ahora ahora también otro. ya se nos sumó otro. Entonces la mamá, en forma graciosa, me dice, ¿no? Yo dije, de repente en un mes tenemos acá un mercado De de espíritus, ¿no? Pero averiguando con los pobladores, ¿no? Los vecinos y todo, empezaron a contarle una historia muy bonita, ¿no? Que ese hombre que ellos describían había sido un profesor. Este profesor era un profesor, pero con el corazón más grande que pudo haber. Muy noble. Y bueno, muy noble. El profesor siempre ayudaba a los demás, siempre le llevaba canasitas de fruta a las ancianitas, ayudaba a los niños, ayudaba cuando había una construcción, él estaba ahí para apoyar, siempre estaba ahí. Él, lamentablemente, en esos tiempos existían los lecheros. El lechero claro. fue a dejarle su leche como todos los días y él no le abrió. Entonces le dejó su leche ahí. Pasaron 2 días y él regresó y la leche seguía ahí. Entonces el lechero lo que hizo fue forzar la puerta y al abrir se dieron cuenta con la sorpresa de que el profesor le había dado un infarto y había muerto solo y en su casa. Entonces esta familia está viviendo ahora en su casa, ¿no? Bueno, en lo que era su casa, era una casa chica, la reconstruyeron, pero seguía siendo su casa. Su espacio de él, ¿no? Entonces, porque también recordar de que cuando una persona muere no significa que lo material significa algo, sino que igual sigue siendo su espacio, ¿no? Entonces, ahí empezaron a entender un poco, ¿no? Porque la niña empezó a desaparecer, hasta que por poco ya del todo dejó de fastidiar a su hijo y nunca más lo volvieron a ver. Entonces, una vez que esa entidad mala desapareció del todo, ¿no? El padre o sacerdote llegó a la casa, bendijo la casa y todo, pero aún así, durante 2 noches más siguieron viendo a este profesor, ya que podría ser en una entidad, pero al no ser mala, seguía ahí. Entonces, ahí vamos a eso, ¿no? Como era una entidad buena, tampoco se dejó ver ya después, porque lo único que hizo fue proteger a la familia que mantenía limpia su casa, la mantenía, ¿no? Como decíamos hace rato, ¿no? Ya le había agarrado cariño. Ya le había agarrado cariño a la familia. Nos cuentan ellos de que eso fue cuando el niño estuvo muy pequeño. Ahora el niño ya tiene, me dijo más o menos 19, por ahí, 20 años, y su hijo no se acordaba de todo esto hasta que una noche bajando porque tenía sed, dijo voy a servirme agua, bajó las escaleras y lo vio en la sala, en su sala de ellos, en su mueble, cruzado de piernas, abriendo y cerrando su reloj, abriendo y cerrando su reloj. Ahí el niño pudo acordarse de todo lo que había pasado y se dieron cuenta que el Señor siempre los iba a acompañar, ¿no? Los iba a cuidar. Exacto. Qué bonito ejemplo de algo que, bueno, a veces con las personas que dicen espíritu, todo lo ven negativo. Todo lo ven negativo, exacto. Pero recordarles de que también hay espíritus buenos, que pueden ser, como tú dijiste, nuestros familiares, conocidos, amigos, y hasta, como él dice, agarrarnos cariño. Cariño, exacto, agarrarnos cariño, ¿no? Bueno, también ahora justo que estamos hablando de este tema, nos han pedido también en el WhatsApp, ¿no? Como les comenté hace rato, nos pidieron, justo hablando de estos temas de que, ¿no? Los espíritus buenos, los espíritus malos, dijeron, oye, ¿por qué no hablan, ¿no? Sobre temas estos de... los ángeles. Los ángeles y los demonios, ¿no? Entonces, ahí veníamos eso, ¿no? También había espíritus malos y con esos espíritus malos también a veces los suelen confundirse con demonios, ¿no? Que uno no sabe a veces si son de verdad espíritus malos o son entidades demoníacas. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video, ¿no? Claro, porque recordarles que también no solamente fueron por WhatsApp, sino también por TikTok, nos han dejado por ahí unos mensajitos. Y como ya les fuimos comentando desde la primera sección, pues nosotros vamos a hacer caso a nuestros seguidores y a los que nos digan. ¿Por qué? Porque nos cuentan sus historias y nosotros estamos para contarlas también las de ustedes. Exacto. Así que recordarles de nuevo de que por favor manden su historia acá en WhatsApp
y seguirnos en TikTok, en YouTube. Y para ahí también nos pueden mandar sus mensajes contándonos sus historias, diciéndonos qué es lo que pasó, qué les gustó, qué no les gustó. Exacto. Y también, pues, vamos a estar ahí leyendo siempre sus historias, ¿no? Bueno, por esta noche, ha sido todo conmigo. Y espero que la hayan pasado bien, espero que la hayas pasado bien, espero que hayan disfrutado las historias, ¿no? Y espero que hoy tengan una noche paranormal, pero que puedan dormir bien. Claro, porque acá todo el mundo está a lo paranormal, porque nos encanta. Nos encanta, así exacto. Que pasen una noche paranormal y bueno, y que nos sigan acompañando en nuestros siguientes medios y hasta la próxima. Hasta la próxima.